¿Está despierto el mal cuando nosotros dormimos? ¿O camina entre nosotros, disfrazado de amor, esperando el momento exacto para clavar un puñal en el corazón de la inocencia? La medianoche del 1 de diciembre de 2018 no era una noche cualquiera en Baltimore. El aire estaba cargado de esa humedad fría que se mete en los huesos, una oscuridad espesa que las luces de las farolas apenas lograban cortar. En la intersección de la calle Valley y la calle Chase, el asfalto brillaba bajo la llovizna, silencioso, testigo mudo de una mentira que estaba a punto de incendiar una nación entera. Imaginen la escena. Un coche se detiene, un Ford plateado, brillando como un espectro bajo la luz ámbar del semáforo. Dentro, una mujer de 54 años, Jacqueline Smith, una ingeniera brillante, una madre, una esposa. Su rostro, iluminado por el tablero del coche, refleja una preocupación genuina. A través del cristal empapado, ve algo que le rompe el corazón. Una mujer joven temblando en la acera, sosteniendo lo que parece ser un bebé envuelto en mantas y un cartel de cartón escrito a mano. Por favor, ayúdenme a alimentar a mi bebé. Jacqueline, con ese instinto maternal que la definía, no lo duda. Baja la ventanilla. «Oye», dice, «tenemos algo para ti». Saca su cartera. Es un acto de bondad pura, un momento de luz en una ciudad a menudo consumida por las sombras. Pero la oscuridad de esa noche tenía dientes. Según la historia que se contaría al mundo horas después, un hombre surgió de la nada, no para agradecer, sino para matar. Un destello metálico, un forcejeo, gritos ahogados por la lluvia, y luego el silencio. El coche acelera dejando atrás la esquina vacía, llevándose consigo una vida que se escapaba a borbotones. Minutos más tarde, una llamada al 911 rompe la tranquilidad de la central de emergencias. La voz de un hombre, Keith Smith, el esposo de Jacqueline. Su tono es frenético, desgarrador. «Han apuñalado a mi esposa. ¡Oh, Dios mío, ayúdenme!» De fondo, los sollozos de una hija. Es el sonido del pánico absoluto. Es el sonido de una tragedia que haría que Oprah Winfrey, la mujer más influyente de América, tuiteara con horror y advertencia. Es el sonido de una ciudad que, de repente, sintió que ya no era seguro ser amable. Pero, ¿y si les dijera que cada palabra de esa llamada, cada lágrima derramada ante las cámaras de televisión, cada detalle de esa pareja de indigentes, era parte de un guión? ¿Y si el verdadero monstruo no estaba en la calle, bajo la lluvia, sino sentado al volante, conduciendo el coche, con las manos manchadas de la sangre de la mujer que juró proteger? Esta no es solo la historia de un asesinato. Es la autopsia de una mentira monumental. Una mentira diseñada para explotar nuestros miedos más profundos, nuestros prejuicios raciales y nuestra compasión. Bienvenidos a la oscuridad de la mente de Keith Smith. Bienvenidos a la verdad sobre la muerte de Jacqueline Smith. Para entender la magnitud de la traición, primero debemos mirar a la víctima. Jacqueline Smith no era solo un nombre en un titular, era una fuerza de la naturaleza, una mujer cuya inteligencia rivalizaba con su bondad. Ingeniera eléctrica en el Aberdeen Proving Ground, una instalación militar de élite, pasaba sus días resolviendo problemas complejos, asegurando la seguridad de los soldados. Sus colegas la describían como meticulosa, brillante, una luz en la oficina. Pero al salir del trabajo,
Esa mente analítica daba paso a un corazón inmenso. Era la clase de persona que no podía pasar de largo ante el sufrimiento ajeno. Si veía a alguien con hambre, lo alimentaba. Si veía a alguien con frío, le daba abrigo. Esa empatía, esa incapacidad para ignorar el dolor del mundo, sería, trágicamente, el arma que su asesino usaría en su contra. Keith Smith, su esposo, parecía ser el compañero perfecto para esta etapa de su vida. Un hombre que se presentaba como devoto, atento. Se habían casado en 2014. Para el mundo exterior, eran una pareja sólida. Viajes, cenas, una vida compartida en una casa cómoda en Aberdeen. Pero las puertas cerradas de un matrimonio son como las tapas de un libro que nadie más puede leer. Y dentro de ese libro, las páginas se estaban oscureciendo. Volvamos a esa noche, 1 de diciembre. La familia había salido a celebrar. Era el cumpleaños de Valeria Smith, la hija de Keith y la hijastra de Jacqueline. Habían ido al American Legion, un club social donde la música sonaba alta y las bebidas fluían. Jacqueline bailó esa noche. Hay fotos de ella sonriendo, despreocupada, vestida elegantemente, celebrando la vida de su hijastra. Valeria, de 28 años, estaba allí, pero su mente estaba en otro lugar. Valeria luchaba con sus propios demonios, una adicción a la heroína que nublaba su juicio y la hacía vulnerable, maleable. Y esa noche, Valeria no era solo una hija celebrando su cumpleaños, era una pieza clave en un engranaje mortal que su padre había puesto en marcha. Salieron del club, cerca de la medianoche. El plan, supuestamente, era volver a casa. Keith conducía. Jacqueline iba en el asiento del copiloto, quizás adormilada por el cansancio y el baile. Valeria iba atrás. El coche se deslizaba por las calles de Baltimore. Y aquí es donde la realidad se bifurca. La versión que Keith le vendió al mundo fue cinematográfica en su crueldad. Dijo que al llegar a la intersección de Valley y Chase, vieron a la mujer con el bebé. Dijo que Jacqueline bajó la ventanilla para darle $10. Dijo que un hombre se acercó, supuestamente para dar las gracias, pero en su lugar comenzó a apuñalarla para robarle la cartera. Keith describió la escena con una precisión escalofriante ante los detectives y las cámaras de noticias. Lloró. Se agarró la cabeza. Lo último que pensé es que me quitarían a mi esposa por ser amable. Sollozó en una conferencia de prensa, con Valeria a su lado, oculta bajo una capucha, secándose lágrimas invisibles. Ahora tengo que vivir con eso cada día. El impacto fue inmediato. Baltimore, una ciudad que lucha constantemente contra la estigmatización de la violencia, se estremeció. La narrativa de la buena samaritana, asesinada por aquellos a quienes intentaba ayudar, era demasiado potente, demasiado aterradora. Confirmaba los peores miedos de la clase media, que la caridad es peligrosa, que las calles son zonas de guerra, que nadie está a salvo. El alcalde habló. La policía lanzó una cacería humana masiva. Se buscaron panhandlers, mendigos, en cada esquina. Se interrogaron a personas sin hogar inocentes, cuyas vidas ya eran difíciles y que ahora eran vistas como potenciales asesinos de mujeres bondadosas. Oprah Winfrey, con su alcance global, tuiteó que este caso la haría pensar 2 veces antes de dar dinero en la calle. La mentira de Keith Smith había infectado la conciencia nacional.
Pero los detectives de homicidios de Baltimore, veteranos en el arte de leer la sangre y el silencio, empezaron a notar grietas, pequeñas al principio, imperceptibles para el ojo inexperto, pero abismos para un investigador. Primero, la ubicación, Valley y Chase. Los detectives recorrieron la zona esa misma noche. Buscaron cámaras de seguridad y las encontraron. Había cámaras apuntando a esa intersección. Revisaron las cintas una y otra vez. Vieron coches pasar. Vieron la lluvia caer. Pero no vieron el Ford de Keith Smith. Y, lo que es más importante, no vieron a ninguna mujer con un bebé, ni a ningún hombre acechando en las sombras. La esquina estaba vacía. Segundo, la física del ataque. Keith dijo que el atacante estaba fuera del coche y apuñaló a Jacqueline a través de la ventanilla abierta. Pero la autopsia contaba una historia diferente. Las heridas eran profundas, brutales, 5 puñaladas en el pecho. La trayectoria, la fuerza requerida. Los forenses dudaban de que alguien pudiera infligir ese tipo de daño desde el ángulo incómodo de una ventanilla de coche, luchando contra una mujer que se defiende. Parecía más íntimo, más cercano. Parecía que el ataque había venido desde dentro del vehículo. La presión aumentaba. Los detectives Daniel Revert y Jill Beauregard sabían que tenían que actuar con cuidado. Keith estaba jugando el papel de la víctima afligida a la perfección. Si lo presionaban demasiado rápido sin pruebas contundentes, la opinión pública se les echaría encima por acosar a un viudo en duelo. Así que empezaron a cavar en la vida digital de Keith Smith. Lo que encontraron fue el historial de un hombre desesperado por huir. Mientras lloraba en la televisión, Keith estaba en su teléfono buscando vuelos. No a un lugar de vacaciones para despejarse, sino billetes de ida. Canadá, las Islas Vírgenes, Cuba, lugares donde la extradición podría ser complicada. Y había algo más. La póliza de seguro de vida de Jacqueline. Keith había llamado a la compañía de seguros apenas unos días después de la muerte, preguntando cuándo se pagaría. La codicia, tan a menudo compañera de la violencia, empezaba a asomar su fea cabeza. La policía obtuvo una orden para intervenir los teléfonos de Keith y Valeria. Y entonces, las máscaras empezaron a caer. En las escuchas, no oyeron a un padre y una hija consolándose por la pérdida de la matriarca. Oyeron a 2 conspiradores nerviosos. Oyeron a Keith instruyendo a Valeria sobre qué decir, cómo mantener la historia recta. Oyeron el miedo en sus voces, no a los asesinos de la calle, sino a la policía. El punto de quiebre llegó cuando Keith decidió que Baltimore ya no era seguro para él. No por los criminales, sino por los investigadores. Empaquetó sus cosas, agarró a Valeria, se subieron a un coche de alquiler y empezaron a conducir hacia el sur. Florida fue la primera parada, pero Keith sabía que Florida no era suficiente. Necesitaba desaparecer. Necesitaba cruzar una frontera.
El viaje desde Florida hacia el oeste fue una odisea de tensión. Keith conducía con la mirada fija en el retrovisor, paranoico, viendo fantasmas policiales en cada coche patrulla. Valeria, atrapada en el asiento del copiloto, con su adicción y su culpa, era una bomba de tiempo. La policía de Baltimore, rastreando sus teléfonos en tiempo real, veía el punto azul en el mapa moverse implacablemente hacia Texas, hacia México. Era una carrera contra el tiempo. Si cruzaban la frontera, el caso podría perderse para siempre. La justicia se convertiría en un fantasma. Los detectives de Baltimore contactaron a los Rangers de Texas, la legendaria fuerza policial. Harlingen, Texas, a solo unos 30 kilómetros de la frontera con México. El 3 de marzo de 2019, 3 meses después de la muerte de Jacqueline, el coche de Keith Smith fue interceptado. No hubo una persecución a alta velocidad de película, pero la tensión era palpable. Los Rangers rodearon el vehículo. Keith y Valeria fueron sacados, esposados. El viaje había terminado. La mentira había llegado a su fin geográfico, pero la verdad legal apenas comenzaba a desvelarse. El regreso a Maryland fue sombrío, pero la verdadera explosión ocurrió en la sala de interrogatorios y posteriormente en el tribunal. Valeria Smith, enfrentando la realidad de una vida tras las rejas y quizás dándose cuenta de la monstruosidad de lo que había ayudado a encubrir, decidió hablar. Aceptó un trato. Testificaría contra su padre, a cambio de una sentencia reducida por complicidad. Su testimonio fue la pieza que faltaba, la llave que abrió la puerta del horror de esa noche, en Druid Hill Park. Sí, Druid Hill Park, no Valley Street. Según Valeria, después de salir del American Legion, Keith no condujo a casa. Condujo hacia la oscuridad del parque, uno de los parques urbanos más grandes y antiguos de Baltimore, un lugar de árboles densos y sombras profundas por la noche. Jacqueline, confiada, quizás adormilada en el asiento del copiloto, no sospechaba nada. Keith detuvo el coche. El silencio del parque era absoluto. Valeria, desde el asiento trasero, vio a su padre sacar un cuchillo. No hubo panhandler, no hubo mujer con bebé, solo hubo un esposo traicionero. Keith se inclinó y con una brutalidad salvaje apuñaló a Jacqueline repetidamente en el pecho. Valeria describió el horror, la sangre, la confusión. Jacqueline, en sus últimos momentos, debió mirar a los ojos del hombre que amaba y ver solo la muerte. Después del acto, la frialdad de Keith fue aún más aterradora que su violencia. Condujo fuera del parque. Tiró el cuchillo en una zona boscosa. Le dio la cartera de Jacqueline a Valeria y le dijo que se deshiciera de ella. Y entonces comenzó el ensayo. Mientras Jacqueline yacía muriendo, o ya muerta, en el asiento a su lado, Keith empezó a entrenar a su hija en la mentira. Esto es lo que vamos a decir. Fue un mendigo. En Valley Street.
recuerda los detalles. Condujeron hasta la intersección elegida, y allí Keith marcó el 911. El cambio en su voz fue instantáneo, de asesino calculador a esposo histérico. Una actuación digna de un Oscar, interpretada sobre el cadáver aún caliente de su esposa. En el juicio, celebrado en diciembre de 2021, Keith Smith se sentó, estoico, mientras su propia hija narraba estos hechos. Los fiscales presentaron las pruebas forenses, los registros telefónicos que los ubicaban en el parque, no en la intersección, durante los minutos críticos. Presentaron las búsquedas de Internet, la huida desesperada. La defensa intentó desacreditar a Valeria, pintándola como una drogadicta poco fiable que mentía para salvarse. Pero la evidencia física corroboraba su historia. El mendigo era un fantasma. El asesino estaba en la sala. El jurado no tardó mucho. Culpable. Asesinato en primer grado. La sentencia: cadena perpetua. El caso de Jacqueline Smith dejó una cicatriz profunda en Baltimore. No solo por la pérdida de una mujer brillante y bondadosa, sino por cómo su muerte fue utilizada para manipular a la ciudad. Keith Smith no solo mató a su esposa, intentó matar la compasión de una comunidad. Utilizó los estereotipos sobre la pobreza y la raza como escudo para su crimen. Hizo que la gente tuviera miedo de bajar la ventanilla, de ayudar, de ser humana. Jacqueline Smith merecía algo mejor que morir en la oscuridad de un parque a manos de su esposo. Merecía algo mejor que ser la protagonista involuntaria de una fábula racista y clasista. Pero al final, la verdad, como siempre, encontró la manera de salir a la luz, emergiendo de entre las sombras de Druid Hill Park, conduciendo todo el camino desde Texas, para señalar con un dedo acusador al verdadero culpable. Cuando pasen hoy por la intersección de Valley y Chase, no verán nada inusual. Es solo una esquina más en una ciudad complicada. Pero si escuchan atentamente, quizás oigan el eco de una lección dolorosa. El mal no siempre tiene la cara de un extraño en la noche. A veces, el mal es quien conduce el coche. A veces, el mal es quien duerme a tu lado.